la sesión del Premio Camilión de Hurtado con el siguiente jurado: el doctor Gerardo García Rivas, tecnólogo de Monterrey, del ITSM, México; la doctora Cristina Aranz, del Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA Argentina; y Santiago Miriuca, del Laboratorio de Investigación Aplicada a las Neurociencias de la Fundación Fleni, también de Buenos Aires, Argentina. El primer trabajo lo va a presentar la doctora Erika Vanessa Pereira. Adelante. Micrófono. ¿Puede desbloquear su micrófono, Erika? El micrófono, ahí está. Hay que ver si me deja ahí hacer la presentación. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Okay. Sí, ya está vista. Está bien. Ok. Bueno, hoy les voy a presentar nuestro trabajo, en el cual vemos las consecuencias benéficas de un tratamiento de aceite de cannabis en ratas hipertensas, tanto en la función como en la dinámica mitocondrial de los miocitos. Las mitocondrias cumplen un rol muy importante en el corazón, no solo en la bioenergética, o sea, en la síntesis de ATP, sino también en el manejo del calcio, en la regulación del estrés oxidativo, la contractilidad y también con la necrosis y la apoptosis. Se ha reportado que en enfermedades cardiovasculares se produce una disfunción en la mitocondria. Con respecto a la hipertrofia cardíaca patológica, lo que se ha descrito es que hay una disminución de la síntesis de ATP y un aumento de las especies reactivas del oxígeno, lo cual se ve reflejado en la disminución de diferentes parámetros de la mitocondria, como es el ADN mitocondrial, las señales bioenergéticas, el contenido mitocondrial y tanto la cantidad como la actividad de los complejos de la cadena de transporte de electrones, y a su vez el descenso de estos parámetros tiene como consecuencia también un descenso en la fosforilación oxidativa. Asimismo, se han observado en modelos de hipertensión arterial que generan hipertrofia cardíaca patológica, que no solamente se afecta a la bioenergética, sino también se afecta a lo que es la biogénesis y a la dinámica. En este caso, lo que estoy mostrando es el modelo que nosotros vamos a trabajar, que es las SHR, que son las ratas espontáneamente hipertensas. Cuando nos referimos a la dinámica mitocondrial, nos referimos al recambio de las mitocondrias, el cual consta de 4 procesos: de la biogénesis, la fusión, la fisión y la mitofagia. Estos 4 procesos actúan de forma equilibrada y balanceada para poder eliminar aquellas mitocondrias no funcionales y así permitir un adecuado número de mitocondrias saludables. Un desbalance en estos procesos causan problemas en la función de las mitocondrias. Por ejemplo, si nosotros tenemos un aumento de la fisión con respecto a la fusión, crearía una disminución en la complementación, una disminución en de la integridad del ADN mitocondrial, un aumento del estrés oxidativo y una disminución en la biogénesis. Se ha visto que en estímulos hipertróficos pasa esto, que hay un aumento de la fisión y un aumento de la fisión y una disminución de la función. Entonces hay una desregulación, hay un desbalance, que lo que crean son mitocondrias más fragmentadas. Por otro lado, también hay evidencias científicas en las cuales han reportado que se inactiva la mitofagia frente a estímulos hipertróficos, con lo cual esto evita que se eliminen las mitocondrias no funcionales. En los últimos tiempos, en terapias contra estas patologías, se toman como flancos a estos procesos, tanto para aumentar la fusión, disminuir la fisión o activar la mitofagia.
Otro componente importante de la biogénesis es PGC1-alfa. PGC1-alfa es un activador, un coactivador del receptor gamma-1-alfa, que no solo está relacionado con la biogénesis de la mitocondria, sino que se ha descrito que un incremento en la expresión de este coactivador ¿sí? Aumenta la oxidación de ácidos grasos, aumenta la oxidación de la glucosa, aumenta la fosforilación oxidativa y aumenta la transcripción y replicación de los genes del ADN mitocondrial. A su vez también se han reportado en otros estudios en el que una disminución de este coactivador aumentaría el estrés oxidativo. Y lo que se ha visto es que en la hipertrofia cardíaca patológica, este coactivador PGC1-alfa está disminuido. Por lo cual, no solo estaríamos afectando la biogénesis, sino también estaríamos afectando a todos estos procesos que les escribí anteriormente, y también al estrés oxidativo. O sea, una disminución de PGC1-alfa también nos aumentaría el estrés oxidativo. A su vez, este coactivador está relacionado con otros procesos de la dinámica, que es fusión-fisión, bueno, y autofagia, que la mitofagia es una forma de autofagia. Se ha reportado que PGC1-alfa incrementa los transcriptos de mitofusinado 1, 2 y OPA, que están relacionados con la fusión. A su vez también se ha visto que incrementa a Parkin, que están relacionados con la mitofagia. Y también se ha descrito que disminuye los transcriptos de FIS1 y de RP1 que están relacionados con la fusión. Por otro lado, con lo que es respecto al sistema endocannabinoide, juega un rol muy importante en el sistema cardiovascular, aún más cuando estamos en una situación patológica. Como ustedes ven, acá en todas las células del corazón, encontramos receptores del sistema endocannabinoide y endocannabinoides. En el caso de nuestro estudio, nosotros nos vamos a enfocar en los cardiomocitos, y en los cardiomocitos tenemos tanto receptores CB1, CB2, como 2-AG, que es 2-araquidinoglicerol, y anandamida. ¿Sí? Estudios previos han descrito que en las ratas, en nuestro modelo, en las ratas hipertensas, hay un incremento de la expresión del receptor CB1 comparada con las ratas normotensas, que son las Wistar. A su vez, también hay otros estudios que han descrito que cannabinoides sintéticos y agonistas de los receptores CB1 y CB2 mejoran la función mitocondrial y disminuyen el estrés oxidativo. También hay otros estudios en los cuales se ha estudiado el efecto de uno de los fitocannabinoides más importantes de la planta, que es CBD, el cannabidiol, y lo que se ha observado es que efectos benéficos como una disminución del estrés oxidativo en corazones de animales hipertensos, un potencial benéfico en efectos en infarto de miocardio, en miocarditis autoinmune, en cardiomiopatías inducidas por doxorubicina o diabetes, una disminución tanto del estrés oxidativo de nitratos, de la inflamación, de la apoptosis, de cambios en los hitos patológicos y en la difusión cardíaca. A su vez, este fitocannabinoide también se ha estudiado su efecto en la actividad mitocondrial, y en diferentes modelos se ha observado que aumenta la actividad de los complejos, y no solamente estaría incrementando lo que es la bioenergética, sino que también se ha reportado que aumenta a PGC1-alfa. Como ustedes verán, todos estos que les escribí está descrito en cannabinoides sintéticos o en uno de los fitocannabinoides, pero no hay reportes en los cuales se estudie qué es lo que pasa en el aceite de cannabis, el cual no solamente tiene a CBD, sino tiene otros fitocannabinoides importantes como THC y CBN, y tampoco se ha estudiado el efecto séquito de todos estos fitocannabinoides en enfermedades patológicas como la hipertrofia cardíaca.
Y como ustedes saben, el año pasado se aprobó la ley en la cual los pacientes con sus médicos, de acuerdo a su patología, pueden utilizar, y lo que utilizan es el aceite de cannabis, no utilizan a uno de los fitocannabinoides o a cannabinoides sintéticos. Con lo cual nosotros decidimos evaluar las consecuencias de un tratamiento oral crónico con aceite de cannabis en la hipertrofia, evaluando tanto qué es lo que pasa con la fusión mitocondrial y con la dinámica mitocondrial en un modelo de hipertensión como son las ratas SHR. Bien, el protocolo que nosotros utilizamos son ratas SHR de 3 meses, ¿sí? A las cuales las administramos oralmente durante 30 días aceite de cannabis. La dosis que utilizamos de aceite de cannabis es una dosis que es extrapolable a la cual se usan en los nenes que tienen epilepsia refractaria. Y como control, las ratas control, lo que les administramos oralmente es aceite de oliva, que sería como el vehículo, ¿sí? Es la base del aceite de cannabis. Y medimos tanto a los días 0 como a los días 30, hicimos una ecocardiografía para ver diferentes parámetros y medimos la presión arterial. A los 30 días hicimos un aislamiento de las mitocondrias para poder ver el potencial de membrana mitocondrial, y por otro lado también hicimos una conservación del tejido. El tejido lo conservamos para ver, luego hacer una extracción de ARN y poder ver por real time diferentes indicadores de biogénesis y dinámica mitocondrial, y también hicimos una conservación del tejido para ver diferentes actividades enzimáticas. Bien, con respecto a lo que tiene que ver con la hipertrofia patológica, lo que vimos es una disminución, y eso lo vimos tanto por peso como por ecocardiografía. Como ustedes ven acá en este gráfico, lo que vimos es que las ratas tratadas con aceite de cannabis tienen una disminución significativa de la masa del ventrículo izquierdo, normalizado por la longitud de la tibia, comparado con las ratas que fueron inoculadas con aceite de oliva, con el vehículo. Y eso también lo corroboramos por ecocardiografía. Como ustedes acá observan, al día 0 y al día 30, nosotros medimos la masa del ventrículo izquierdo y vemos una diferencia significativa en las ratas tratadas con aceite de cannabis. Esto también se extrapola que vimos un descenso en las paredes, ¿sí?, del ventrículo izquierdo. Y otra cosa que también observamos por ecocardiografía es una disminución, ¿sí?, del diámetro sistólico sin cambios en el diámetro diastólico. Uno de los experimentos que tuvimos ahora en estos últimos días, lo que hicimos es una histología del tejido, y si bien nos falta todavía N para analizar, lo que vimos que hay una tendencia a disminuir con el aceite de cannabis, se disminuye el área de los miocitos, si bien todavía es una tendencia, nos falta analizar datos, pero otro dato importante e interesante que corrobora lo que vimos antes, es que hay una disminución también del porcentaje de colágeno en el ventrículo izquierdo. El porcentaje, sí, una disminución del porcentaje, del volumen del porcentaje de colágeno del ventrículo izquierdo. Bien, asimismo también lo que vimos es la presión arterial. Como ven, si bien hay una tendencia a disminuir con las ratas tratadas con aceite de cannabis, no hay una diferencia significativa. Nosotros seguíamos teniendo ratas hipertensas, pero aún así, siendo estas ratas hipertensas, mejoramos la función cardíaca, porque por ecografía nos dio un aumento en la fracción de acortamiento. ¿Ven? Las ratas tratadas tienen un aumento en la fracción de acortamiento, y esto sumado a que hay una disminución en el colágeno, nos quiere decir que aunque estas ratas sean hipertensas, hay una mejora en la función cardíaca. Bueno, como les he explicado anteriormente en la introducción, se ha visto que los fitocannabinoides tienen efectos antioxidantes, entonces queríamos ver qué pasaba
y esto lo medimos por real-time PCR, y lo que vimos es que hay un incremento, ¿sí?, a nivel mensajero de PGC1-alfa en las ratas tratadas con aceite de cannabis. Esto, como les había mencionado antes en la introducción, lo cual quiere decir que este es un indicador de biogénesis, estaría aumentado la biogénesis, y también todo alfa, como es un aumento en la fosforilación oxidativa, en la beta-oxidación, y un descenso del estrés oxidativo. Después también lo otro que vimos fue PIN, que está relacionado con lo que tiene que ver con la mitofagia, ¿sí? Y lo que también vimos es que las ratas tratadas con aceite de cannabis incrementan a nivel mensajero la expresión de PIN, lo cual nos está diciendo de que en estas ratas tenemos aumentado mitofagia. Y si ustedes recuerdan lo que les había mencionado antes, se han visto en este tipo de patologías de que la mitofagia está inhibida, con lo cual al incrementar la expresión de PIN estamos incrementando la mitofagia, y así nos permite eliminar esas mitocondrias no funcionales, esas mitocondrias no saludables. Por otro lado, también lo que medimos es un indicador de fusión, que es mitofusina 1, y también vimos un incremento del mensajero en las ratas tratadas con aceite de cannabis respecto a las ratas tratadas con aceite de oliva, o sea, con el vehículo. Esto también es positivo porque se ha visto, que como ya les he escrito en el modelo de hipertrofia, hay una disminución de la fusión. En lo que tiene que ver con el CHR también se da una disminución de las proteínas de mitofusina 1 y mitofusina 2, y se ve que un descenso en la expresión de mitofusina 2 está relacionado con un retraso en la apertura del poro de permeabilidad transitoria, con lo cual un incremento de la expresión traería beneficios a lo que tiene que ver con el fenotipo de la mitocondria. 17 minutos. Sí, ahí ya termino. Con todo esto, con todos estos resultados, nosotros lo que hicimos este modelo hipotético en el cual, al haber un aumento de actividad de SOT, lo que podemos decir es de que hay una disminución del estrés oxidativo, al haber una disminución de lo que tiene que ver con la masa del ventrículo izquierdo por peso y por eco, se mejora la hipertrofia cardíaca, al haber una disminución del diámetro sistólico y un incremento del acortamiento, la fracción de acortamiento, y también una disminución en el colágeno del ventrículo izquierdo, podemos inferir de que hay una mejora en la función cardíaca. Y con respecto a lo que tiene que ver con la mitocondria, vemos que el potencial de membrana está más polarizado, menos despolarizado, con lo cual nos ayuda a que haya una mejor síntesis de ATP. Después también tenemos un incremento de la actividad de citosintasa, o sea, tenemos un aumento del contenido mitocondrial, y también podemos sugerir de que hay un aumento en el metabolismo oxidativo. Ahí, por el también PCR, vimos que hay un aumento de PGC1-alfa, con lo cual esto, aparte de aumentar lo que tiene que ver relacionado con la biogénesis, también estaría infiriendo que hay un incremento en lo que es el metabolismo oxidativo, y también en relación a una disminución del estrés oxidativo. Y por último, lo que tiene que ver con PIC y mitofusina 1 es que hay un aumento de lo que es mitofagia para eliminar las mitocondrias malas, y un aumento de la fusión que se ve disminuida en este tipo de modelos, generando un mejor fenotipo mitocondrial. Por lo cual, con este tratamiento de aceites de cannabis, lo que podemos decir es de que mejoró la hipertrofia cardíaca, posiblemente mejorando la función mitocondrial y la dinámica, y esto estaría relacionado a que hay una disminución del estrés oxidativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, damos paso a las preguntas del jurado. Bien, si quieren arranco. Sí. O Gerardo, vos levantaste la mano. Si quieren puedo comenzar. Pues buenos días. La verdad, Erika, un trabajo lindo, un trabajo muy en acuerdo a la moda de uso de estos compuestos, ¿verdad? Y muchas novedades respecto a cómo actúan. Yo tengo dos preguntas. La primera es una pregunta muy técnica. Tú sostienes tus datos de mejoría de la fosforilación oxidativa y con ello la capacidad energética de tus células en base a una medición de potencial de membrana. Tienes datos de actividad antioxidante, pero el dato funcional y más relevante es el mantenimiento del gradiente electroquímico en forma de un potencial. Me parece raro que tú puedas dar una estimación. De acuerdo a lo que leí de tu trabajo, la estimación la haces a través de la utilización de fluoróforos como las rodaminas.
Sí. ¿Cómo a través de un fluoróforo puedes con toda contundencia medir milivoltios? ¿Verdad? Generalmente los fluoróforos te permiten entender relaciones, tratar de poder normalizar señales que pueden estar en condiciones de despolarización con algunos desacoplantes, etcétera. Te pueden hablar de un delta de potencial, pero con precisión esos cuántos milivoltios, ¿cómo te aseguraste de medirlos? Hay una fórmula. La técnica usamos rodamina, 1 en 3, la cual es un cation que tiene carga positiva, por lo cual entra a la mitocondria, tiene carga negativa, y el delta de la diferencia de fluorescencia, con el delta de fluorescencia más una ecuación, nosotros sacamos los milivoltios. Es una técnica que se usa hace mucho tiempo y está reportado en varias publicaciones para ver el potencial de membrana mitocondrial. Sí, sí, yo la conozco, yo me he ido muchas veces con estas técnicas, pero tienen el problema de que muchas veces la cuantificación no es precisa y los deltas de milivoltios, cuando hay una diferencia pequeña es difícil, hay que hacer titulaciones. Entonces, Sí, hacemos una curva de calibración, sí. Ok. Y mi segunda pregunta tiene más bien que ver con el mecanismo en el que propones. Todos tus elementos, que son muy interesantes, son asociaciones. ¿Tú tienes alguna idea a través de cómo puede estar actuando al menos uno de los componentes o el componente principal? Sí. Porque hablas de PGC1 alfa, hablas del estrés oxidante. ¿Cómo tus resultados los puedes embonar en una hipótesis ya más precisa, en no asociaciones, sino posiblemente un mecanismo? Sí, acá igual nos falta obviamente medir un montón de factores para ver las cascadas de selenización celular, y también, como les decía antes, no es que tenemos un solo fitocannabinoide, tenemos un efecto séquito en el cual tenemos varios fitocannabinoides, también tenemos terpenos. Entonces, yo lo que supongo por los resultados que obtuve es que esto tendría que ver por una cuestión de que hay una disminución del estrés oxidativo, tanto, bueno, por el aumento de la actividad antioxidante con la superoxidimutasa, y también por lo que he leído de PGC1 alfa, que también está relacionado que un aumento crearía una disminución del estrés oxidativo. Tendría que medir otras cosas más para poder decirte exactamente si no está relacionado. También podría estar relacionado por el hecho de que se sabe que los fitocannabinoides también tienen una parte antiinflamatoria, con lo cual tendríamos que ver si no también eso podría llegar a crear esta mejoría, este descenso de la masa del ventrículo izquierdo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bien, ¿puedo seguir yo? Sí. Bueno, felicitaciones, Erika, muy interesante el trabajo. Tengo una serie de preguntas. La primera es, obviamente que cuando vos haces un análisis de los efectos de un compuesto en un modelo animal, muchas veces es una manera de reducir la heterogeneidad que tiene en los animales, ¿sí? Un sistema complejo, es utilizar un número alto de animales como para tratar de disminuir la varianza que puedan tener los efectos. Pero acá tenés el otro problema, que vos tenés varianzas en la composición del aceite. Sí. ¿Ustedes se estandarizaron de alguna manera? Porque entiendo que no midieron los componentes que tienen como para tener digamos, una aproximación. Pero tengo entendido que los componentes de los aceites son muy diferentes. Sí, igual en el caso de este aceite, ¿sí? Acá están las medidas de CBD, THC y CBN, que son los fitocannabinoides más importantes. Eso se midió por CGMC. Perdón, eso no lo dije. O sea que vemos lo que se usualmente... ¿Y cómo es la obtención del aceite? ¿Es un aceite que ustedes consiguieron, o esto es que obtuvieron, no sé, 10 aceites diferentes y los mezclaron y utilizaron eso? No, es un aceite que se utiliza, que se están utilizando para lo que tiene que ver con nenes que tienen epilepsia refractaria. O sea, es un mismo aceite que están usando para nenes con epilepsia refractaria. Y yo creo que, sí, o sea, si viene acá yo el domingo pasado estuve en lo que es Expo Cannabis para ver cómo es que se trata todo esto, y el hecho de que hay aprobaciones, ahora, para ver cómo es que un paciente tiene acceso al aceite y cómo es. Y lo que estaban viendo es de que vos con el médico, vos obviamente tenés que ver tu patología y ver si el aceite te hace bien o no. Usualmente se usa más como paliativo.
y ellos en realidad van a una semilla que tiene la genética, o sea, si bien tienen que obviamente ir al reprogram y anotarse tanto con su médico, de una semilla que dice la genética, y no es que dice exactamente cuánto hay de CBD, THC y CBN. Después obviamente sí hay que hacer un análisis por CG y ver los controles de calidad, pero en realidad después, o sea, Pero tiene lo mismo. Sí. ese es el punto, porque sí, conozco que hay diferencias genéticas, conozco que hay diferentes semillas, diferentes plantas con diferentes contenidos, y Sí. conozco biólogos que los hacen en casa, el aceite para familiares y todo eso. Entonces, por eso te digo, hay una cuestión ahí que hace compleja la interpretación por ahí de utilizar, no digo que esté bien ni esté mal, digamos, me parece súper interesante, pero en Sí, es algún punto discutible. el utilizar un compuesto extremadamente variable, hasta en algunos casos de fabricación casera, Sí. puede ser eventualmente un problema de reproducibilidad eventualmente de los resultados. Sí, igual yo creo que si vos podés ver la relación de lo que hay entre CBD y THC y podés, o sea, si ya sabes la genética y que tiene una relación de CBD y THC, podrías llegar a extrapolarlo. Obviamente que no es como trabajar con una dosis de un medicamento como lo hacían como los cannabinoides sintéticos, pero lo que la gente usualmente ahora está consumiendo son este tipo de aceite. Me parece que sí, lo que habría que verse es la relación de estos fitocannabinoides a través de un CG masa y ver que sea extrapolable a esto. Obviamente esto es un inicio, es un principio de un estudio, y creo que tiene que haber aún muchos más. Es más, lo que también me estaba informando para ver si es que el ministerio va a lanzar un aceite, y lo que vi es que bueno, en Jujuy, tanto en Jujuy como en San Juan, Jujuy está haciendo un aceite que es rico en CBD, que la idea es producirlo, pero bueno, tiene que pasar todavía por aprobaciones de ANMAT y eso, que solamente ahora en febrero me dijeron que iba a estar solamente en Jujuy, y la idea es hacerlo a nivel nacional. Pero estaría bueno trabajar con esos aceites y ver qué es lo que pasa en estos modelos, que es un aceite que está mucho más controlado. Bien, tengo otras preguntas por ahí para dejar a la Cristina hacer sus preguntas, pero respuestas cortas. Sí. Porque me perdí el efecto sobre la presión arterial. Estaba justo anotando algo. ¿Qué hace sobre la presión arterial? No se genera, No no hace hay, nada. nosotros no vimos con esta dosis, y no. Sí se sabe que a veces afectando el sistema endocannabinoide puede bajarle la presión, pero en nuestro caso con nuestras dosis y el tiempo que lo dimos, no. Bien. Otra pregunta corta. ¿Ustedes hicieron un control sobre las mitocondrias en otros tejidos que no sea cardíaco? No, solamente por ahora mismo en lo que tiene que ver con corazón. Ok. Y finalmente, ¿vos crees que existe algún rol para afectar el sistema endocannabinoide eventualmente en el tratamiento de la hipertensión arterial? Sí, porque hay, en lo que tiene que ver con la hipertensión se ha visto, si bien nosotros no llegamos, pero puede llegar a ser por la dosis o por el tiempo, se ha visto que es hipotensivo. O sea, que tocando el sistema endocannabinoide se puede bajar la presión arterial. Más relacionado con lo que tiene que ver con los receptores de CB1. Bien. Gracias. Muchas gracias. Hola, Erika, la verdad que muy bueno todo el trabajo. Yo iba por la misma pregunta que hizo Santiago. A mí me preocupa, o sea, los aceites de cannabis y la experiencia que tenemos nosotros en la facultad en evaluar el contenido de los distintos aceites de cannabis que están dando vueltas. Muchas veces no es más de un 10% el porcentaje que tiene de principios activos, el resto es distintos aceites, normalmente oliva. O sea, siempre usás la misma, o sea, vos decís, Siempre pero uso la misma. Sí. siempre la misma, ¿de dónde? O sea, ustedes consiguen un aceite de cannabis y están usando siempre la misma, y lo que me preocupa es, perdóname, ¿cómo, no te escuché bien, cómo fue que midieron el contenido para determinar ese porcentaje que tiene de CBD y de alto? Por cromatografía gaseosa. Bien. Masa. O sea, está bien. Sí, el aceite de cannabis llegó o sea, esto está dentro de un proyecto que está aprobado con el doctor Aranda y el doctor Coleman Lerner, ¿sí? Que están en el programa ambiental de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas. Ellos, o sea, está dentro todo de un proyecto aprobado.
No, con respecto a las plantas, la variación genética es importantísima, pero no solamente la variación genética, porque tenemos distintas semillas, sino cómo puede variar la misma, puede llegar a variar la misma por las distintas condiciones, ¿no? Bueno, la verdad que es complicado. Creo que es muy importante este tipo de trabajo, porque o sea, en este caso son en los animales hipertensos, hiciste, pero ¿tenés alguna experiencia vos, o sea, sobre animales que no son hipertensos, o sea, el efecto que puede tener el uso de estos aceites en animales o más chicos o en animales que son normotensos? Porque la verdad que también, o sea, cómo puede afectar los distintos sistemas, no es una cosa demasiado evaluada tampoco, ¿no? No, por ahora nosotros no lo evaluamos. Sí, he leído que como que el sistema endocannabinoide es como que está más activo frente a patologías que en estado fisiológico. Así que no, sería interesante evaluarlo en ratas Wistar, saber qué es lo que pasa. Y otra pregunta, ¿ustedes midieron consumo de alimento? O sea, cuando le hacen el tratamiento, porque la saciedad que le puede generar estos aceites, y puede variar el consumo de alimento. No medimos el consumo de alimentos, pero es interesante porque lo que vimos, otra cosa que no mostré, pero lo estamos evaluando, vimos una disminución del tejido adiposo. Y eso es normalizado con respecto a la longitud de la tibia. Pero todavía estamos midiéndolo, y capaz que sería interesante ver el tema de consumo de alimentos. La idea es que la próxima tanda de animales es medirlo. Sí, eso sería interesante para completarlo. Perdón, vean las mitocondrias en el tejido. Sí, si es posible, sería buenísimo ver las mitocondrias en adipocitos. Tenemos a una especialista en eso. Tenés abierto todo un panorama acá con este a mí me parece, sí, a mí me interesa, o más allá de lo que decía el doctor, de la variedad que obviamente que hay con los aceites, es interesante empezar a hacer esos estudios, porque yo veo que ya llegó a los pacientes, pero se necesitan aún más estudios preclínicos y clínicos del efecto de este aceite en los diferentes sistemas. Gracias, Erika. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Muy lindo el trabajo. Y ahora vamos a pasar al segundo expositor, que es María del Rosario Bauzá, de la Universidad Favaloro, que va a presentar su trabajo. Decía el título vos. Sí, bueno, muchas gracias, Elena, por la presentación. Buenos días a todos. Yo les voy a presentar nuestro trabajo titulado Terapia génica sobreexpresando TBX20, induce la proliferación celular y la angiogénesis en un cultivo de cardiomiocitos. Bien, a modo introductorio podemos decir que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, estas representan el 31% de las muertes, siendo la cardiopatía isquémica la más predominante tanto en hombres como en mujeres. En particular, dentro de las justamente cardiopatías isquémicas, la más predominante va a ser el infarto agudo de miocardio. En cuanto al infarto agudo de miocardio, se produce principalmente a causa de la acumulación de placas ateromatosas, en lo que es justamente la luz de los vasos, obstruyendo así la misma y produciendo justamente, impidiendo en primer lugar lo que es el pasaje de oxígeno, como así también de nutrientes, conllevando a lo que es la muerte del tejido. Esta muerte del tejido lo que va produciendo es que va conduciendo de manera progresiva al mecanismo que se denomina remodelado o remodelamiento ventricular, que justamente se fundamenta en lo que es la sustitución, digamos, del tejido contráctil por fibrosis, culminando con lo que es la insuficiencia cardíaca y, por supuesto, el deterioro de la función del corazón. Se sabe lo que es el tamaño inicial del infarto, se relaciona directamente con la velocidad de la progresión de la insuficiencia cardíaca, por lo que justamente limitar lo que es el área necrótica es un objetivo central, justamente si se quiere atenuar o incluso revertir, digamos, el remodelado ventricular e impedir así que los pacientes progresen con lo que es una insuficiencia cardíaca. Dentro de los tratamientos actuales que existen justamente en la clínica para poder limitar el infarto, son terapias a través, ya sea farmacológicas, como así también intervenciones de tipo quirúrgicas a través de justamente maniobras de reperfusión, como es la administración, digamos, de colocación de un stent, como así también la angioplastía o incluso la cirugía de bypass.
Sin embargo, en muchos pacientes no llega a ser suficiente justamente para poder revertir, digamos, y prevenir, mejor dicho, la insuficiencia cardíaca, por lo que se han propuesto durante los últimos años terapias alternativas, ¿sí? A través de estrategias ya sea como la neovascularización, justamente a través de la inducción de nuevos vasos, justamente para poder perfundir lo que es toda la zona isquémica, como así también se ha propuesto la miocardiogénesis, que justamente es estimular lo que es la división de los cardiomiocitos, para que puedan reemplazar o repoblar de alguna u otra manera el tejido necrótico con nuevas células. Para inducir justamente estos mecanismos, ¿sí? Podrían ser propuestos a través de diferentes estrategias terapéuticas, como puede ser la terapia proteica, la terapia celular y la terapia génica. Puntualmente en este trabajo, ¿sí? Lo que vamos a utilizar como estrategia es justamente la terapia génica. En caso de la terapia génica, para justamente inducir lo que es la neovascularización, ¿sí? Se va a fundamentar justamente introducir lo que es el material genético codificante para factores angiogénicos que estimulen de esta manera la angioarteriogénesis, que obviamente se va a fundamentar que una vez que ingresen justamente a lo que es la célula, ingrese al núcleo y se pueda sintetizar y promover el mecanismo deseado, es decir, justamente promover la formación de capilares, arteriolas dentro del tejido inyectado. Para justamente poder inducir lo que es estos mecanismos, bien se puede administrar ya sea de manera local y sistémica, y aquí a modo de ejemplo podemos observar un ejemplo de terapia génica en el cual se administra de manera local, ¿sí? Alrededor del infarto. Por otro lado, en cuanto a la terapia génica para justamente inducir lo que es la miocardiogénesis, tenemos que tener en cuenta que justamente el cardiomiocito humano existe prácticamente una incapacidad de división, dado que tenemos proteínas inhibitorias que impiden su avance hacia la mitosis a nivel en los checkpoints G1S y G2M. Por lo tanto, justamente uno de los enfoques para poder inducir lo que es la regeneración miocárdica es estimular la autorregeneración, digamos, celular, mediante la manipulación del ciclo celular del miocardiocito a través de justamente de inhibir lo que es este freno mitótico en estos dos checkpoints, y a través puede ser bien de dos estrategias, o a través de la sobreexpresión o incluso estimulación de los genes promitóticos, o bien a través de inhibiendo las proteínas inhibitorias, o estos genes antimitóticos. Uno de los posibles targets justamente para poder inducir estos mecanismos terapéuticos podría ser justamente TBX20. TBX20 es un factor de transcripción de la familia T-Box, en el cual es un importante regulador de lo que es tanto la formación de corazón como así también la maduración celular. Es un regulador justamente de la expresión génica de genes reguladores del desarrollo cardíaco, como así también en estadio adulto el mantenimiento de la homeostasis. Y además estimula lo que es la expresión génica de genes promitóticos, ¿sí? Mientras que a su vez reprime la expresión de genes antimitóticos. Además, en un estudio reciente y preliminar, se ha demostrado que justamente TBX20 estimula lo que es la sobreexpresión de VEGF y que este a su vez estimula la proliferación de lo que son las células endoteliales, por lo tanto la angiogénesis, vía la interacción de los receptores ProKR1 y ProKR2. En base a toda esta información y reciente de lo que es TBX20, es interesante justamente proponerlo como un blanco terapéutico mediante la sobreexpresión en lo que podemos hacer en un modelo de infarto agudo de miocardio y justamente poder evaluar estos efectos que les fui mencionando, ¿no? A través justamente que sean efectos regenerativos, a través de lo que es la estimulación a la reentrada del ciclo celular, gracias a estos efectos, y por supuesto perfundir, digamos, esta zona isquémica a través de la angiogénesis. Actualmente no existe lo que es una terapia génica en TBX20, por lo tanto en el presente trabajo lo que hicimos es justamente diseñar una terapia génica para sobreexpresar TBX20 y que in vitro podamos demostrar estos efectos. Por lo que la hipótesis de nuestro trabajo es que la sobreexpresión de TBX20 aumente la proliferación celular, ¿sí? Y en un cultivo de cardiomiocitos y además promueva la inducción angiogénica in vitro. En cuanto a nuestros objetivos, fueron diseñar en primer lugar una terapia génica utilizando un baculovirus codificante para la secuencia TBX20 humana, evaluar luego estos efectos que tiene justamente esta terapia génica sobre la proliferación celular y la expresión de genes tanto reguladores del ciclo celular en un cultivo de cardiomiocitos de rata neonatales, y además evaluar la inducción angiogénica in vitro y la expresión de genes angiogénicos en este cultivo.
En cuanto a los materiales y métodos, en primer lugar lo que se hizo fue el diseño de la terapia génica a través de la Universidad Nacional de Quilmes. El vector seleccionado fue el baculovirus. Los baculovirus son virus que infectan células de insectos, se caracterizan también por poseer baja toxicidad, tienen una buena eficiencia de transducción, una alta capacidad de incorporar ADN heterólogo y no poseen capacidad de replicación en células del mamífero, por lo que otorga un buen perfil de bioseguridad. Es por eso que se selecciona este vector y se generaron los baculovirus codificantes para, en primer lugar, lo que es la proteína verde fluorescente, que este va a ser el baculovirus codificante para GFP, que este lo vamos a utilizar justamente para, como gen reportero para poder evaluar lo que es la eficiencia de la traducción en los cardiomiocitos, y luego, por supuesto, el baculovirus con la secuencia codificante para TBX20 humano, y como control se construyó un baculovirus sin inserto. En cuanto a la obtención del modelo in vitro, en primer lugar lo que tuvimos que obtener es el aislamiento de los cardiomiocitos, que para ello todos los procedimientos realizados con los animales se realizaron de acuerdo justamente a la guía para el uso y cuidado de animales de laboratorios, y además aprobados por el Comité Institucional para el Cuidado de Uso de Animales de Laboratorio de la Universidad Favaloro. Entonces lo que hicimos en primer lugar, se eutanizaron neonatos de rata de las cepas Procdolis, de 24 a 48 horas de vida, y se extrajo de manera estéril los corazones, en el cual se cortaron en trozos y se disgregaron, justamente se colocó en una solución enzimática, obteniendo colagenasa tipo 2, como así también DNasa. Una vez que se disgregaron las células, estas se preplaquearon durante 90 minutos para permitir justamente adhesiones de células como por ejemplo fibroblastos, ¿sí? Y una vez que transcurrió estos 90 minutos, se plaquearon en placas justamente tratadas previamente con laminina para permitir la adhesión de los cardiomiocitos. Bueno, aquí podemos observar en este video representativo de cómo se veía el cultivo de los cardiomiocitos y además cómo la tiene. Bien. Bueno, una vez obtenido lo que es el modelo in vitro, ¿sí? Tuvimos que determinar lo que es la eficiencia de transducción. Para ello lo que hicimos fue, al día 0, bueno, se extrajeron los cardiomiocitos, y recién al día 3 de cultivo, al tercer día, para permitir justamente la adhesión de los cardiomiocitos a estas placas, se transdujeron utilizando un baculovirus codificante para lo que es la proteína verde fluorescente, utilizando diferentes multiplicidades de infección, siendo estas 0, de control, y MOI 50, 100, 200, 400 y 800. Para ello, lo que se hizo fue se removió el medio de cultivo y se incubaron justamente las células con las diferentes multiplicidades de infección y PBS durante 1 hora en estufa a 37 grados. Una vez transcurrido ese tiempo, se le adicionó medio y a las 24 horas post-traducción se evaluó justamente la fluorescencia a través de la citometría de flujo, reportándose así como el porcentaje de células positivas. Una vez obtenida lo que es la MOI óptima, los cardiomiocitos fueron transducidos con el baculovirus codificante para TBX20 como para NUL, para nuestro control, y para ello se diseñó el mismo diseño, o sea, se basó en el mismo diseño. El día 0 se extrajeron los cardiomiocitos, al día 3 se transdujeron las células de la manera que recién describí, y a 2 días post-traducción, como a 5 días, se evaluó. En primer lugar, lo que es justamente la proliferación celular, para determinar justamente si las células con TBX20 tenían mayor proliferación que las células traducidas con NUL, y este ensayo de proliferación celular se basaron en lo que es el ensayo de MTS, como así también en conteo celular. También lo que hicimos fue, evaluamos a través de la inmunomarcación del antígeno Ki67 nuclear, justamente para poder detectar aquellos núcleos que estén en ciclo, y también evaluamos lo que es la expresión génica de genes reguladores del ciclo celular, tanto promitóticos como antimitóticos, y además genes angiogénicos para ver si justamente TBX20 tiene este efecto angiogénico que recientemente se ha reportado. Además, lo que hicimos fue evaluar lo que es la inducción de angiogénesis in vitro a través del ensayo de tubulogénesis. Para ello, lo que hicimos fue plaquear células de la línea endotelial HMEC, que son células endoteliales mamarias, se plaquearon en lo que son células, placas pretratadas con matrigel y se incubaron durante 6 horas con los sobrenadantes de las células transducidas. Entonces estas células fueron
incubados por 6 horas. Una vez que transcurrieron las 6 horas, se tomaron fotografías digamos, al azar de la formación de coronas formadas, digamos, en cada pocillo, reportándose así como el resultado, y inducción angiogénica, reportándose como la formación de coronas por milímetro cuadrado. Para el correspondiente análisis estadístico, se utilizó test de T-Student, los datos reportados están como media más o menos de bioestándar, y los valores con un P menor a 0,05 fueron considerados indicativos de diferencias estadísticamente significativas. Bien, en cuanto a los resultados obtenidos de la eficiencia de transducción, con justamente el baculovirus codificante para la proteína verde fluorescente, pudimos ver que la MOI óptima obtenida mediante el ensayo de eficiencia de traducción a 24 horas fue con la MOI 200, reportando un 58% de positividad para GFP. Acá podemos ver unas imágenes representativas en el cual el seteo de la población, citometría de flujo, en el cual podemos observar acá el porcentaje de células positivas, y aquí también podemos ver una imagen representativa del cultivo, tanto en fondo claro como una fotografía de microscopía de fluorescencia. En cuanto a respecto a lo que es la proliferación celular, pudimos ver tanto a los 2 días, tanto en el ensayo de MTS como en el conteo celular, reportamos un aumento de proliferación en el grupo justamente de las células traducidas con TBX20 respecto a su control. Mientras que a día 5, en ambos ensayos, no pudimos observar diferencias significativas. Acompañando estos resultados, lo que pudimos ver es que justamente la inmunomarcación del antígeno nuclear Ki67 fue significativamente mayor en lo que es el grupo tratado con TBX20, solo a los 2 días post-transducción, mientras que a 5 días no observamos diferencias significativas. Esto va acompañando lo que recién vimos en los otros 2 ensayos, y a modo representativo podemos ver unas imágenes, digamos, una imagen de cada grupo con la inmunomarcación a los 2 días, ¿no? En el cual podemos observar una mayor cantidad de núcleos marcados. En cuanto a la expresión génica relacionados a los genes del ciclo celular, pudimos ver en primer lugar a los 2 días que pudimos ver la sobreexpresión del transgen, y a su vez un aumento significativo en la expresión de ciclina D1 y MEF2C. Además pudimos ver que la expresión del gen antimitótico P21, pudimos ver una disminución de su expresión significativa. En cuanto a la expresión a 5 días post-traducción, observamos lo mismo. Esto que quiere decir, persiste lo que es la sobreexpresión del transgen, y a su vez el aumento significativo de MEF2C y la disminución de la expresión de P21, mientras que en ciclina D1 a día 5 no observamos una diferencia significativa. Por lo que, por lo menos en estos resultados, podemos indicar también de que justamente la sobreexpresión de TBX20 estimuló el aumento de genes promitóticos e indujo una disminución del gen antimitótico P21. En cuanto a lo que es la angiogénesis in vitro, en el ensayo de tubulogénesis, en primer lugar, hemos visto un aumento tanto a los 2 como 5 días post-traducción, un aumento en la formación de coronas por milímetro cuadrado en justamente las células que fueron traducidas con TBX20. Y aquí, a modo representativo, también tenemos una imagen de cada grupo en el cual se pueden observar la formación de coronas por las células HMEC expuestas con los sobrenadantes de cada grupo, de cada grupo. Y por último, en cuanto a lo que es la expresión de los genes angiogénicos, ¿sí? Este efecto angiogénico también fue acompañado por el aumento de la expresión génica tanto de VEGF como angiogenina, angiopoyetina y ProKR2, tanto a 2 días como así también a 5 días que persistió este efecto angiogénico. Esto también acompaña con lo que hemos visto en el ensayo de tubulogénesis, porque justamente estos resultados sugieren que mantienen en el tiempo este efecto angiogénico. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que nuestros resultados justamente indican que la traducción con un vector baculoviral codificante para TBX20 humano aumenta lo que es la proliferación cardiomiocítica e indujo angiogénesis in vitro. Estos resultados sugieren justamente que una terapia génica baculoviral codificante para TBX20 podría ser potencialmente utilizada para estimular la regeneración miocárdica en vivo. Por último, quisiera agradecer a lo que es todo el equipo de investigación, principalmente a lo que es mi directora de tesis doctoral, la doctora Danida Olea, y mi codirector, doctor Alberto Protoggini. También quisiera agradecer a lo que es el grupo de la Universidad Nacional de Quilmes,
quienes han hecho, justamente han diseñado y construido lo que es el vector baculoviral, también, por supuesto, al CONICET, pues bueno, por supuesto, por mi beca y el financiamiento, y también a SAFIS, por supuesto, por habernos seleccionado para participar por este premio. Muchas gracias. Muchas gracias, 17 minutos justos. Pueden dar comienzo a las preguntas de los jurados. Si quieren arranco. Bueno, Rosario, muy interesante, muy bueno, muy lindo trabajo. Algunas preguntas técnicas por ahí. ¿Ustedes evaluaron cuánto dura la sobreexpresión de TBX20? Es decir, ¿los fueron siguiendo digamos, al GFP durante más allá de 5 días y eso se sostiene en el tiempo? Bien, en la parte in vitro hasta el momento hemos llegado hasta 5 días post-traducción, pero ya en otros proyectos en paralelo, digamos, de lo que es en el laboratorio, lo hemos ya evaluado hasta incluso in vivo, en el cual hasta 14 días en los animales han persistido la sobreexpresión, digamos, del transgeno con este vector. Okay. Por lo menos. Sí, es nuestra experiencia también. Duran mucho tiempo la sobreexpresión y a veces, sí, nosotros también lo hemos visto 14 días por lo menos y más también. No sé, nos llegamos a 3 semanas trabajando con el baculovirus. La otra pregunta es, cuando vos me diste BX20, me dice el exógeno incorporado en el baculovirus o me diste también el endógeno. Una retroalimentación positiva y está haciendo que eventualmente, digamos, también se exprese el TBX20 del cardiomiocito, o es solamente el género que viene dentro del baculovirus. No sé si fue justo mi internet o medio que se entrecortó. No se escuchó bien la pregunta porque se te cortó. Voy de nuevo. Listo. ¿Me escuchás ahora? Sí, perfecto. Bueno, la pregunta es si cuando vos las ondas de real time que estás utilizando para marcar TBX20 son TBX20 que viene del baculovirus y discrimina el TBX20 endógeno del cardiomiocito. Perfecto. No, justamente los primers que diseñamos fue que pegan específicamente en el TBX20 humano. Y esto lo corroboramos también, largando incluso en las real time, largando el null, y sabemos que no tenemos amplificación. Por lo tanto, es específico para poder detectar el TBX20 proveniente del baculovirus, digamos. Entonces, en sí no sabes si se activa la maquinaria eventualmente interna del TBX20 y eventualmente del cardiomiocito interno. Eso, claro, eso no lo respondieron. Claro, la parte endógena, para ver si hubo un aumento en TBX20 endógeno, ¿te referís o qué? Sí, exacto. Claro, exacto. No, en el momento la verdad que no lo hemos evaluado, pero lo podríamos evaluar porque tenemos incluso, ya con los cardiomiocitos, este modelo venimos ya hace años trabajando y tenemos los primers incluso para poder diferenciar lo que ocurre, digamos, la expresión de TBX20 y estos genes reguladores a lo largo, digamos, de los días de cultivo, ¿no? A lo largo del tiempo en el cultivo, así que sería interesante poder ver qué ocurre con el TBX20 endógeno frente a esta terapia. Sería muy interesante. Yo tengo 2 preguntas más, ya, digamos, más para ver cómo es la interpretación de esto. Es decir, primero, efecto al día 2, pero no al día 5. ¿Sí? ¿Qué pasa entre el día 2 y el día 5 si TBX todavía se sigue expresando? Es decir, ¿por qué dejan de proliferar o empiezan a morirse? ¿Vieron algo? ¿Midieron, por ejemplo, apoptosis y, por ejemplo, TBX después de una sobreexpresión exagerada? Ya vos ves que tenés el mismo número de cardios porque en realidad está matando algunos cardiomiocitos y entonces estás dejando de ver, no dejando de ver proliferación, sino que en realidad empezando a inducir a... Claro, lo que en realidad nosotros creemos que es más bien un problema, por así decirlo, técnico, debido a que las células proliferan tanto a los 2 días post-traducción frente a esta terapia, proliferan tanto que ya llegan a la confluencia y no tienen espacio ya directamente donde crecer.
que esto nosotros creemos que es un problema más bien técnico por el tema de la confluencia. Hemos repetido ensayos cambiando, digamos, variando lo que es el número de placas, la cantidad de células para plaquear, y sin embargo nos ha ocurrido eso, porque realmente vemos que persiste lo que es el efecto, la sobreexpresión de TBX20, persiste la inhibición de uno de los genes antimitóticos. Creemos más que nada que es por una cuestión, digamos, técnica de la cantidad de células que llegan a la confluencia antes, digamos, debido a este efecto proliferativo, ¿no? Pero creemos que es más que nada por eso. Decime, Rosario, ¿para dónde avanzaría? Me mutearon, no sé si por... ¿No se me escucha? Hola, ¿no se escucha? Sí, se escucha. Perdón. Adelante, Cristina. No, sí. Digamos, vos tenés estas evidencias con respecto in vitro, ¿no? En cultivos, estas evidencias con respecto al TBX20. ¿Cómo, o sea, ¿cómo avanzás con esto porque células en cultivos es una cosa, cuando uno tiene que ir al corazón entero es otra cosa, porque aparecen otra serie de factores, ¿no?, que van a influenciar. O sea, ¿cómo te parece que tenés que avanzar con esto para continuar con este trabajo y tener más evidencias? Claro, en primer lugar estamos queriendo por lo menos ya culminar, o sea, cerrar lo que es la parte in vitro y poder demostrar realmente, no solo que, por ejemplo, con la inmunomarcación, con 1567, que decimos, bueno, salieron, por así decirlo, están estimulados, digamos, lo que es el ciclo celular del cardiomiocito. En primer lugar, queremos ya evidenciar a través de inmunomarcaciones como fosfistona 3, que traen, digamos, justamente como así también la proteaquinasa B, para poder confirmar de que realmente tenemos división de los cardiomiocitos. Primero, en primer lugar, queremos ya cerrar lo que sería la parte, digamos, de ensayos in vitro, y luego nuestra idea, de hecho, comenzamos ya a lo que es continuar con lo que es el ensayo in vivo, en ovejas con infarto, inducirles un infarto de miocardio, y inyectarles, digamos, lo que es justamente el baculovirus contenido con TBX20. Teniendo en cuenta, ya que hemos hecho ensayos, digamos, preliminares con lo que es en otros, digamos, proyectos, para hacer en primer lugar lo que es un tracking, lo que es la detección de un transgeno en lo que es el corazón de la oveja, en el cual también hemos demostrado y hemos obtenido resultados de que no han tenido efectos adversos, como así tampoco la sobreexpresión, digamos, de este gen en algún otro órgano remoto. Por lo tanto, nuestra idea es continuar una vez que ya tenemos lo que es el modelo, digamos, in vitro y estos fundamentos, estos efectos que hemos visto, digamos, regenerativos, es saltar a lo que es el modelo in vivo directamente para poder ver estos efectos, ¿no? Justamente la terapia es con TBX20 humano para poder tener un in vivo lo más preclínico. Bueno, en el laboratorio utilizamos animales grandes, como son las ovejas, para luego tener un preclínico que si sale todo bien, teniendo en cuenta que es TBX20 humano, poder llegar eventualmente a la clínica. Y se considera que no se podría reemplazar con ningún tratamiento farmacológico para lograr el aumento del TBX20, y sería este el mecanismo más adecuado, el que vos mostrás. Claro, en realidad es una terapia génica. Nosotros elegimos esto debido a las características mismas del virus, pero también podría ser incluso sobreestimular vía endógena a través de estrategias como por ejemplo de CRISPR, estimulando el TBX20 endógeno mismo del humano sin inyectarla, digamos, administrarla lo que es el transgen, ¿no? Gracias, Rosario, muy bueno tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. También me gustó mucho tu trabajo, porque tiene una potencialidad pues muy significativa, ¿verdad? Y la apreciación de ir sobre la posibilidad de reactivar. Disculpen el sonido, no puedo quitarlo, se escucha un poco de música mexicana, pero es imposible quitar el sonido en este momento. Pero lo que quisiera yo comentarte es un par de preguntas. La primera tiene que ver con el utilizar las células neonatales, ¿verdad? Tienes problemas para ver los efectos, los has asociado probablemente a la confluencia, pero ¿no será un tema de diferenciación o desdiferenciación ya en el tema de cultivo? ¿Y hasta qué punto sería válido, en tu punto de vista, tratar de hacer esa transfección, pero con una célula ya adulta, que en realidad va a ser la que tiene las características de tener el ciclo celular por completo imposibilitado a permitir la proliferación? Entonces, me gustaría primero un comentario respecto a la utilización del modelo de células neonatas
y si no es indispensable una validación en células adultas, ¿verdad? Yo sé que tienes que llegar in vivo, pero pues es siempre mucho más sencillo empezar in vitro, ¿verdad? Claro, sí, de hecho a nosotros, bueno, como les comenté que, bueno, empezamos hace años a trabajar con lo que es este modelo, evaluamos justamente estos dos tiempos que decíamos, 2 días y 5 días post-traducción, coincide, si nosotros contamos los días que el tercer día de cultivo se tradujeron. Esto previamente comenzamos a hacer un perfil de expresión de proliferación de lo que ocurre en el cardiomiocito a lo largo, digamos, de los días de cultivo. Entonces, de una u otra manera, seleccionamos en primer lugar lo que son estos dos tiempos, que ya vimos que a día 8 prácticamente la verdad que no había ningún cambio en lo que era la ciclina, ya estaban todos los genes, digamos, de expresión muy bajos, en el cual nos sorprendió en realidad un efecto positivo al ver la disminución de P21, como así también la permanencia, lo que es el aumento de MES2C frente a la terapia. Ya de por sí, el aumento de la expresión génica del MES2C, que es un gen justamente de diferenciación de lo que es miocítica, ya nos está indicando de que hay una diferenciación a cardiomiocito. Es uno de los factores en el cual se evalúa para poder detectar lo que es la diferenciación al cardiomiocito. En primer lugar, nos pasó eso, que bueno, que evaluamos justamente lo que fue esta progresión, por así decirlo, génica, o este perfil de expresión génica en el cardiomiocito, en el cual consideramos que era un tiempo, primero un modelo y un tiempo válido, lo que era el cultivo primario, y el tiempo válido en particular a 5 días post-transducción. Y por otro lado, también estamos en el laboratorio también evaluando, poniendo a punto lo que es la extracción de cardiomiocitos tanto de rata como de ovino, en el cual estamos estamos trabajando bastante para poder tener este otro modelo y de tal manera poder validar y decir, bueno, tanto en cultivo, digamos, primario de neonatos como en adultos tenemos este efecto y poder validar tal cual como decías para poder continuar con lo que es el modelo animal, ¿no? Así que estamos en proceso de... Otra pequeña pregunta, a lo mejor algo más sencillo. Me gusta mucho esta visión de innovación, o sea, que esto tiene eventualmente, y en tus conclusiones dices el potencial que podría tener sobre el uso en humanos. ¿La tecnología para la generación de estos vectores es algo que ustedes puedan de alguna forma proteger o simplemente se utilizan tecnologías comerciales? ¿Has pensado en esta posibilidad si fuera suficientemente exitoso? Sé que estamos hablando de algo lejano, pero a veces en el tema de innovación uno tiene que ser cuidadoso desde una parte muy inicial, ¿verdad? Claro, sí, en realidad se utiliza el sistema back-to-back, que es un sistema directamente comercial, en el cual digamos, el grupo de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes son los que se encargados, digamos, de producirlos, de diseñar lo que son estos vectores y además todo lo que conlleva la construcción del mismo, ¿no? Así que la verdad que sería muy interesante, ojalá que obviamente este optimismo se cumpla y podamos, digamos, continuar con lo que es la clínica, ¿no? Pero bueno, son sistemas comerciales en el cual, bueno, la porción, por así decirlo, artesanal es mediante el diseño y la construcción que lo hace la Universidad Nacional de Quilmes. Muy cortito, nada más. Los estudios clínicos con terapia génica para angiogénesis están resultando muy interesantes para la comunidad, justamente VEGF. Yo vi que también al final tú ves un incremento. ¿Crees que esto pueda tener también, bueno, demuestras efecto en angiogénesis, ¿verdad? ¿No será también por otros mecanismos y no necesariamente tendrás que recurrir a esta visión, ¿verdad? Esta visión puede ser complementaria en otros tejidos que podrán tener eventualmente impacto. Entonces, sí creo que un modelo experimental in vivo pues te puede dar a lo mejor sorpresas respecto a que no solamente veas la parte de la miogénesis, sino en realidad puedas ver efectos angiogénicos muy marcados, ¿no? Porque esa sí parecía incluso mantenerse, ¿no? La producción de VEGF. Claro, tal cual. De hecho, el año pasado fue descubierto, yo les cuento, el proyecto, digamos, con este gen TBX20 inició con mi beca doctoral hace casi 5 años, en el cual realmente es un gen muy reciente. Hace 6 años empezaron a hablar un montón, digamos, lo que es en la bibliografía, lo que es TBX20 y estos posibles, digamos, efectos terapéuticos, que de hecho el año pasado fue reportado en Geogénico, vía justamente la estimulación de VEGF, y VEGF a través, además del receptor de VEGF, que esto ya convencionalmente se conoce, digamos, hace muchos años, se ha reportado también esta vía interacción con los nuevos estos receptores, que son las proquitineteninas, que es ProKR1 y ProKR2. Vía a través de esta vía, digamos, de señalización con los receptores, también se ha visto esta gran estimulación angiogénica, en el cual también nos indicó justamente, como decías, la persistencia de la sobreexpresión de TBX20 estimula justamente digamos, el mantenimiento en el tiempo, por así decirlo, el efecto en el tiempo de la angiogénesis, en estos por lo menos hasta 5 días post-traducción que lo hemos visto.
Así que sí, seguramente, bueno, ojalá que tengamos efectos, por supuesto, angiogénicos en lo que es en el modelo in vivo, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias, Rosario. Felicitaciones por el trabajo. Y ahora vamos a pasar al tercer trabajo presentado por Valentina D'Angelo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Adelante, Valentina. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Como dijeron, mi nombre es Valentina D'Angelo y soy estudiante de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y becaria en el laboratorio a cargo de la doctora Feliet en la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Hoy les voy a presentar nuestro trabajo de actividad marcapasos en el hipotiroidismo postnatal, implicancias del sistema del óxido nítrico y de la vía PI3 quinasa AKT. Desde ya hace varios años, nuestro laboratorio trabaja con modelos animales con patologías tiroideas y evaluamos los efectos de estas alteraciones a nivel de los diferentes sistemas de nuestro organismo, sobre todo haciendo énfasis en el sistema cardiovascular. La Organización Mundial de la Salud afirma que cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa en el mundo, y que desde hace 20 años la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Es por eso que cobra mucha relevancia estudiar al sistema cardiovascular y a todos los actores que pueden ir influenciando sobre él. Como ustedes conocen, el corazón es uno de los principales órganos diana de las hormonas tiroideas, las cuales tienen efectos directos e indirectos, genómicos y no genómicos, sobre el cardiomiocito, influenciando tanto la contractilidad cardíaca como la actividad eléctrica. Es muy importante también estudiar a las patologías endocrinas, ya que que las patologías tiroideas son las principales patologías endocrinas. El hipotiroidismo tiene una prevalencia de entre el 0,3 al 1% en la población general. Esta prevalencia aumenta aún más en mujeres y también va aumentando con la edad. Uno de los mecanismos por los cuales las hormonas tiroideas ejercen sus efectos sobre el corazón es a través del sistema del óxido nítrico, el cual ha sido objeto de estudio desde hace ya muchos años en nuestro laboratorio. El óxido nítrico fue inicialmente descubierto como un potente vasodilatador, es sintetizado endógenamente a partir de L-arginina, utilizando oxígeno molecular y como cofactores, dando como producto cantidades equimolares de L-citrulina y óxido nítrico. Esta reacción está catalizada por la óxido nítrico sintasa, que no es solamente una enzima, sino que es una familia de isoformas constituida por la óxido nítrico sintasa endotelial, neuronal, inducible y la más recientemente descrita, la mitocondrial. En un principio el óxido nítrico era reconocido solamente como un mediador del control endotelial del músculo liso vascular, pero hoy en día conocemos que es un modulador parácrino del control autonómico del corazón y de su contractilidad. En esta diapositiva les traigo un esquema de un cardiomiocito en donde se puede ver cómo las diferentes isoformas del óxido nítrico sintasa se expresan en estas células de una manera diferencial en las diferentes fracciones celulares y subcelulares. Entonces podríamos decir que las óxido nítrico sintasas están compartimentalizadas en el cardiomiocito. Por ejemplo, como se puede ver acá, que les estoy marcando, la óxido nítrico sintasa endotelial se encuentra asociada a caveolina 3 en células endoteliales y endocárdicas. La óxido nítrico neuronal se puede encontrar acoplada al retículo sarcoplásmico y también a terminales autonómicas. Y la óxido nítrico sintasa inducible no solamente se encuentra en cardiomiocitos, sino también en muchas otras células como células inflamatorias. Para realizar este estudio, nos basamos en un trabajo pionero de nuestro laboratorio, en el cual demostramos que las hormonas tiroideas son capaces de regular la frecuencia cardíaca a través de un mecanismo mediado por el óxido nítrico, en ausencia de regulación autonómica. En este trabajo también se mostró que las hormonas tiroideas regulan los niveles de óxido nítrico en el estado estacionario, lo cual tiene luego un impacto en la función bioenergética mitocondrial.
En otro trabajo también mostramos que las hormonas tiroideas serían uno de los factores involucrados en la modulación de la producción de óxido nítrico cardiovascular en modelos hipotiroideos de diferentes edades. Entonces, como les vengo contando, nuestro grupo se dedica al estudio de trastornos tiroideos inducidos en las diferentes etapas de la vida. Si bien nuestro primer trabajo fueron realizados en animales jóvenes y en animales adultos, hoy en día nos encontramos trabajando con la inducción de alteraciones congénitas de hipotiroidismo en estos modelos animales. En este caso, en lo que les voy a presentar hoy, nos interesó focalizarnos en qué es lo que sucede cuando estas alteraciones se inducen durante la vida postnatal. Acá, como les estoy marcando en el esquema, vendría a ser. ¿Y por qué es esto importante? Es importante porque diversos estudios han ido mostrando que las alteraciones durante la vida neonatal, postnatal, resultan en efectos duraderos en la función cardiovascular en el adulto. Para llevar a cabo nuestro estudio nos planteamos los siguientes objetivos. Por un lado, evaluar el sistema del óxido nítrico y la regulación, en la regulación de la actividad marcapasos en el hipotiroidismo postnatal. Y verificar también si estos efectos están mediados por la vía de la PI3 quinasa AKT. Para poder llevar a cabo nuestro estudio, utilizamos ratas macho Sprague Dolly de aproximadamente 50 gramos de peso corporal. Los animales fueron mantenidos en condiciones controladas de luz, temperatura y humedad, y todos los procedimientos que realizamos fueron revisados y aprobados por la Comisión Institucional para el Cuidado y Uso de Animales en el Laboratorio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. En nuestro trabajo utilizamos dos grupos experimentales. Por un lado, el grupo eutiroideo o control, y por el otro lado, el grupo experimental o grupo hipotiroideo. Ambos grupos recibieron agua de bebida ad libitum, con la salvedad de que el grupo hipotiroideo recibió metimazol al 0,02% en este agua de bebida durante 60 días. Esto no lo nombré, pero los animales fueron asignados a un grupo o a otro de manera aleatoria, y semanalmente fuimos determinando diferentes parámetros, como peso corporal, longitud de tibia, presión arterial sistólica, y también fuimos extrayendo muestras de suero para la determinación de TSH, T3 y T4. Luego de 60 días de tratamiento, los animales fueron anestesiados con etiluretano y les realizamos una traqueotomía y canulamos la arteria femoral derecha. Luego de 20 minutos de estabilización de los animales, procedimos a medir los parámetros hemodinámicos a la cánula que introdujimos en la arteria femoral derecha. Medimos tanto presión arterial media de manera directa y también determinamos frecuencia cardíaca. Luego procedimos a sacrificar a los animales por neumotórax y extrajimos los corazones. Rápidamente aislamos la aurícula derecha sobre hielo y realizamos homogenatos de estos tejidos. Con estos tejidos, por un lado, lo que hicimos fue determinar la actividad de la óxido nítrico sintasa a través de la técnica de la conversión de la L-arginina a L-citrulina marcadas con carbono 14, utilizando un contador de centelleo líquido, y por otra parte, determinamos los niveles proteicos de las distintas isoformas de la óxido nítrico sintasa de caveolina 1, caveolina 3, AKT total y AKT fosforilada mediante Western blot. Para esto utilizamos en primera instancia un anticuerpo policlonal de conejo antirrata o anticuerpo primario, y luego la segunda inmunoreacción la realizamos con anticuerpos anticonejo realizados en cabra conjugados con peroxidasa. Las muestras fueron reveladas por quimioluminiscencia y cuantificamos las bandas por densitometría. En esta tabla les muestro algunos de los resultados que fuimos obteniendo. El tratamiento con metimazol incrementó los niveles séricos de TSH en el grupo experimental, como les estoy marcando acá en la tabla, y los niveles de TSH, de T3 y de T4, perdón, se vieron disminuidos en este grupo experimental también. Por lo cual podemos decir que el metimazol fue efectivo en la inducción del hipotiroidismo, que es lo que estábamos buscando en nuestro modelo experimental. Con respecto a los parámetros hemodinámicos, observamos que en el grupo hipotiroideo
tuvimos valores disminuidos tanto de presión arterial como de frecuencia cardíaca. Y con lo que respecta a los parámetros de crecimiento que fuimos determinando, no vimos diferencias significativas ni en el peso corporal ni en la longitud de tibia en ninguno de los dos grupos. Bien, siguiendo con los resultados, en los animales hipotiroideos se observó una disminución marcada de la actividad del óxido nítrico sintasa en la aurícula derecha, como se puede observar en este gráfico de arriba a la izquierda. Entonces, al ver esta actividad tan disminuida, nos planteamos la posibilidad de que esta situación se deba a la disminución en los niveles proteicos de alguna de las isoformas del óxido nítrico sintasa. El análisis por Western blot nos reveló que la óxido nítrico sintasa en su isoforma endotelial se vio disminuida en este grupo hipotiroideo, tanto como pueden observar en este gráfico que les estoy marcando de abajo a la izquierda, y también en las bandas del Western blot. Pero cuando analizamos las otras dos isoformas del óxido nítrico sintasa, la inducible y la neuronal, no encontramos diferencias significativas entre los grupos. Solamente encontramos diferencia significativa en la isoforma endotelial. Bien, avanzando con los resultados, y como ustedes saben, las caveolinas son proteínas importantes en la regulación de la actividad enzimática de las diferentes isoformas de la óxido nítrico sintasa. Entonces nosotros decidimos evaluar los niveles proteicos de estas dos proteínas, de la caveolina 1 y de la caveolina 3. Nuestros resultados arrojaron que la caveolina 1, en la caveolina 1 no vimos diferencias significativas entre los dos grupos, pero en la caveolina 3 sí vimos diferencias. Vimos un aumento en los niveles proteicos de caveolina 3 en el grupo hipotiroideo, como se puede ver en la imagen superior derecha. Por otra parte, es conocido que la vía de la PI3 quinasa y AKT está involucrado en las múltiples acciones del óxido nítrico, por lo que nosotros también decidimos evaluar su participación en la aurícula derecha. Lo que corresponde a la AKT fosforilada es lo que se puede ver en la parte inferior de la diapositiva, y cuando evaluamos la AKT, tanto su forma total como su forma fosforilada, vimos que ambos parámetros se encontraban aumentados en el grupo hipotiroideo, como se puede ver acá en la AKT total, en los gráficos y en las bandas del Western blot, y en la AKT fosforilada también se ve el aumento en el grupo hipotiroideo. Entonces, con todos estos resultados que obtuvimos, podemos decir que el modelo experimental de hipotiroidismo en esta etapa de la vida fue efectivo. Pudimos establecer correctamente nuestro modelo experimental. ¿Y por qué es importante tener este modelo experimental correctamente establecido? La importancia yace en que todas estas alteraciones hormonales, metabólicas y neuronales que se establecen durante el hipotiroidismo postnatal pueden influenciar la función cardíaca en la vida adulta, particularmente en la actividad marcapasos, que como vimos en este trabajo, la misma se relaciona con la producción auricular de óxido nítrico. Además, observamos que este estado de hipotiroidismo postnatal se asocia a alteraciones hemodinámicas, que se condicen también con el estado hipofuncional cardíaco que se presenta en los individuos hipotiroideos. Bien, las acciones del óxido nítrico sobre la actividad marcapasos son muy discutidas. Algunos autores señalan que el óxido nítrico endógeno ejerce un efecto cronotrópico positivo en el corazón humano, denervado, mientras que otros autores dicen que el óxido nítrico directamente no tiene efecto sobre las células marcapasos. Y contrariamente a estas dos posturas, otros autores sugieren que la inhibición de la óxido nítrico sintasa aumenta la respuesta a agonistas beta, la respuesta cronotrópica a agonistas beta. Entonces hay mucha controversia al respecto. Nuestros resultados sugieren que el óxido nítrico tiene efecto sobre la actividad marcapasos, y que la bradicardia que observamos en el hipotiroidismo podría estar medida por la disminución de la producción de óxido nítrico en esta cámara cardíaca, en la aurícula derecha, en nuestro modelo experimental. En esta diapositiva les traigo un esquema para recordar que el óxido nítrico sintasa endotelial se asocia
caveolinas expresadas en los cardiomiocitos. Esto entonces plantea un mecanismo potencialmente importante para la regulación de la actividad enzimática mediada por estas proteínas. Nuestros resultados nos llevan a pensar que la caveolina 3 tiene un rol importante en la regulación negativa de la óxido nítrico sintasa endotelial en la aurícula derecha durante el hipotiroidismo natal, lo que va a repercutir posteriormente en la producción de óxido nítrico en esta cámara cardíaca en nuestro modelo experimental. En este contexto, existen múltiples reportes previos que muestran la asociación entre la vía de señalización de la PI3 quinasa AKT con la activación de la óxido nítrico sintasa endotelial y la consecuente producción de óxido nítrico. Sin embargo, nuestros resultados indican que la cascada de señalización no sería una vía tan crucial en este estado particular, en la producción de óxido nítrico mediado por la óxido nítrico sintasa endotelial en la aurícula derecha. De todas formas, sabemos que esta vía de señalización es una vía fundamental en muchos procesos, tanto fisiológicos como patológicos, en la proliferación celular, en el metabolismo, en diferenciación, en angiogénesis, por lo cual la exacerbación que estamos viendo en esta vía, en nuestro modelo experimental de hipotiroidismo en la aurícula derecha, podría no estar siendo específica de este estado hipotiroideo de nuestro modelo. Bien, finalmente, y como conclusión, podemos decir que el óxido nítrico, proveniente principalmente de la óxido nítrico sintasa endotelial, estaría involucrado en la regulación de la actividad marcapasos cardíaco en este modelo de hipotiroidismo postnatal. A su vez, la caveolina 3 parecería ser el principal regulador negativo de la óxido nítrico sintasa en este desorden hormonal en particular. Y por último, la vía de la PI3 quinasa no sería una vía de señalización molecular exclusiva de la acción cronotrópica del óxido nítrico. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Nos quedaban 30 segundos, ahora podemos proceder a las preguntas del jurado. Ahora, Valentina, muy bien presentado tu trabajo. Vos podés establecer si esa caída, digamos, de la actividad y de expresión incluso que ves de la óxido nítrico sintasa es debido al sistema de óxido nítrico sintasa de la célula o del entorno, dado que vos tomas el tejido completo, del entorno, o sea que pueda ser vascular también de lo que vos estás viendo. Porque el proceso que ves en las caveolinas es bien clásico, digamos, de vascular, ¿no? O sea, de lo que se ve en los vasos. Sí, en la investigación que estuvimos haciendo, vimos que las caveolinas no solamente están en los vasos, sino que también están expresadas en los miocitos. Entonces, bueno, obviamente podría estar también mediado estos parámetros que nosotros estamos midiendo in vivo en el animal, podrían estar, estamos viendo el sistema completo. Entonces, la inferencia que nosotros podemos hacer con algo que medimos en una técnica molecular, en una cámara cardíaca, obviamente no estamos viendo el panorama completo. En nuestro modelo experimental, bueno, nosotros planteamos esta hipótesis en base a lo que observamos en la aurícula derecha, pero sí, obviamente podría estar influido por todos los factores, como las mediciones las hacemos en el organismo completo, podría estar tranquilamente influido por factores también vasculares. ¿Y vos considerás que entonces, por lo que leíste, que esto te sucede en el hipotiroideo, ¿no? O sea que en realidad cuando hay un aumento de hormonas tiroideas y que se produce taquicardia, ¿estaría también relacionado con el sistema del óxido nítrico? Eso es una cuestión que estuvimos debatiendo, y como en este caso en particular vemos una disminución de la frecuencia por disminución de la producción de óxido nítrico, no sé si sería correcto hacer la inferencia de que si
aumenta la hormona tiroidea, va a aumentar el óxido nítrico y va a aumentar la taquicardia. O sea, es algo que se ve que en el hipertiroidismo, pero yo no haría directamente la inferencia porque, bueno, en este modelo experimental solamente estamos viendo una fracción de todo lo que es la patología tiroidea. Y la actividad del óxido nítrico, la actividad de la óxido nítrico sintasa te cae muchísimo, ¿no? Uno lo ve en el gráfico, está bien que los valores de las abscisas, de las ordenadas son bastante altos, ¿no? Pero se ve que prácticamente no tenés casi actividad, ¿no? Sí, hay como un 98, el porcentaje de disminución es del 98%, así que es muy, muy, muy marcada la disminución. Bueno, gracias, Valentina, te felicito. Gracias. Gracias también. Se podría continuar. Interesante el trabajo, ¿verdad? Me gusta mucho pensar en esas condiciones clínicas que no son a veces tan estudiadas como puede ser o movimiento o efecto de hipertiroidismo no clínico, ¿verdad? O sea, esas implicaciones que vemos en los consultorios que sabemos que están presentes y están asociadas con riesgo cardiovascular, me gusta la visión de tu trabajo. Y mecanismos que yo cuando empecé a leer tu trabajo, pues inmediatamente empecé a pensar en marcapasos, empecé a pensar en el calcio y el papel importante que tiene la regulación de las hormonas tiroideas justamente sobre los transportadores, ¿no? Pero es una visión complementaria, me parece que es muy interesante. Pero quisiera insistir un poquito en el punto que mencionaba la doctora Cristina. Un poquito, ¿cómo explicas esa caída tan notable del más del 90% de la actividad en la enzima, cuando en realidad la expresión de las enzimas es fraccional el cambio? ¿Hay alguna otra fuente que tú no estés considerando posiblemente que sea la responsable de estos cambios más notables, o un mecanismo de retroalimentación negativa que pudiera ayudarte a explicar esa caída del 90% en la actividad? Y la verdad es que nosotros estamos, al analizar solamente nuestro modelo, aislar aurícula derecha y solamente ver estos pocos parámetros que decidimos evaluar, obviamente no estamos viendo el panorama completo, ¿no? de una patología que es tan compleja como la patología tiroidea, y que sabemos que las hormonas tiroideas no solamente tienen acciones sobre el sistema cardiovascular, sino que sus acciones son a nivel sistémicas. Entonces, probablemente haya algún otro mecanismo y va a valer la pena seguir investigando al respecto, que nos esté provocando esta disminución tan marcada de la óxido nítrico, de la actividad de la óxido nítrico sintasa. Por eso nosotros marcamos como estos dos caminos, ¿no? Vimos a ver si había una disminución, como fue tan marcada la disminución de la actividad, dijimos, bueno, hay una disminución de los niveles proteicos de las isoformas. Bueno, sí, es más o menos una diferencia de un 12-15%, es lo que logramos encontrar, no es tan marcado. Entonces dijimos, bueno, entonces tiene que haber algún otro factor que esté jugando. Y por eso nos fuimos hacia el lado de las caveolinas, que haciendo investigación vimos que eran reguladores negativos de la actividad enzimática de la óxido nítrico sintasa, pero probablemente tiene que haber algún otro mecanismo que genere esta disminución tan marcada de la actividad que nosotros no estemos considerando, y obviamente vale la pena seguir estudiando. Sí, porque la regulación de las caveolinas es muy relevante, pero tampoco te puede explicar el 90% probablemente. Es un poco la percepción que me da, porque es un mecanismo de regulación fino. Por otro lado, me gustaría a lo mejor que nos pudieras compartir, ya como última pregunta, me gustaría que nos pudieras compartir el papel que pudiera tener el óxido nítrico en la nitrosilación, porque también es un mecanismo importante en la regulación. Tú no exploraste el papel que pudiera tener sobre la nitrosilación de proteínas que sí son claramente responsables, digamos, el efecto que tú demuestras y tu grupo ha demostrado, entiendo, durante estos años el efecto sobre el marcapaso en el corazón, es un mecanismo de regulación documentado, pero digamos, hay mecanismos más responsables de este fenómeno de forma más crucial. Al menos esa es un poco mi interpretación de la literatura en general. Pero se corta. Sí, no puedo escuchar. A favor y en contra, ¿verdad? ¿Podrías repetir la última parte? ¿Me escuchas ahora? Perdón, sí, se entrecortó. ¿Me escuchas ahora? Ahora escuchamos. Ahora bien. sí, perfecto. Una disculpa. Hablaba un poquito del papel que pudiera tener la nitrosilación sobre la regulación de las células marcapaso.
y que a lo mejor el mecanismo que tú estás viendo es una sumatoria probablemente del efecto que pudiera tener sobre la regulación de múltiples canales iónicos que controlan los alternans en estas células marcapaso. ¿Has pensado un poquito en hacer esta asociación? No específicamente con el tema de nitrosilación de proteínas, pero lo que sí en nuestro grupo se ha dedicado a estudiar es el impacto que tiene, que lo mencioné en un momento, sobre la función bioenergética mitocondrial. Vimos que en el hipotiroidismo hay una disminución de la actividad del complejo 1 en la cadena de transporte de electrones. Entonces, ahí también puede haber una cosa muy importante que también ha evaluado previamente nuestro laboratorio. Entonces, eso también impacta en el consumo de oxígeno, y eso puede repercutir claramente en lo que son las acciones metabólicas, en el metabolismo del cardiomiocito. Pero no, sobre la nitrosilación de proteínas no hemos trabajado particularmente. Sí, porque particularmente un comentario nada más, siempre hemos pensado que nitrosilación también es un efecto deleterio, pero en realidad lo que nos ha enseñado todos estos mecanismos de regulación es que es un equilibrio en realidad, y con una caída tan notable de la producción de la óxido nítrico sintasa se me hace interesante poder estudiarlo. Muchas gracias, Valentina. Gracias a usted. Bueno, Valentina, muy interesante. Tengo alguna pregunta puntual y otra más general. Una es, me pareció ver que ustedes en el modelo tenían un grupo de animales en los casos donde les daban el metimazol vía oral durante 60 días, y en Sí, el control le hacían una inyección subcutánea. sí, no lo mencioné porque lo que nosotros hicimos es paralelamente trabajar con grupos hipertiroideos e hipotiroideos. Y utilizamos a los mismos animales control por una cuestión de reducción de la cantidad de animales que manejamos, que es lo que nos aprueba la CICUAL, el Comité de Uso de Animales de Laboratorio. Y como a los animales hipertiroideos les aplicamos una inyección de T3 para justamente inducirles este estado, a estos animales también le inyectamos como para equiparar las condiciones, ¿no? Pero utilizamos los mismos controles para los dos grupos. Por eso es esa diferencia que no la nombré anteriormente, pero sí, es una diferencia. Es sin importancia, ¿no? Pero por ahí el control adecuado sería que a los animales que alimentás con metimazol también hacerle la inyección subcutánea, ¿no? Digo, pero Sí, no para creo que tenga equiparar las condiciones de estrés, sí, debería pero bueno. tener cero efectos. Después quería que me clarifiques un poco cómo es el modelo de que ustedes evalúan el cronotropismo. ¿Cómo ustedes canalizan, cómo determinan, digamos, el cronotropismo de los animales? Nosotros evaluamos la frecuencia cardíaca. ¿Es a eso a lo que estás apuntando? ¿Cómo fue que determinamos los...? Claro. Ok, sí, durante el tratamiento realizamos mediciones de presión arterial, y luego, cuando lo sacrificamos, canulamos la arteria femoral derecha, y el transductor de presión no solamente, bueno, justamente nos transduce la presión que está midiendo directamente la arteria femoral derecha, sino que también mide la presión de pulso, y ahí evaluamos la frecuencia cardíaca. Ok, es solamente la frecuencia cardíaca en el momento, si querés, de tener al animal anestesiado y estar haciendo las mediciones hemodinámicas. Pero ustedes no tienen mediciones, por ejemplo, de parámetros de respuesta a cronotrópicos positivos o negativos, o, por ejemplo, mediciones más prolongadas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y, digamos, es decir, mediciones más extensas acerca del cronotropismo. Y te pregunto, Sí. sí, te pregunto y te digo por qué voy hasta acá, porque digamos, son 60 días de hipotiroidismo, ¿no? Es decir, no es menor, y, por ejemplo, por decirte algo, yo me imagino que los animales a los 60 días con un hipotiroidismo probablemente tienen un nivel de actividad física después de 60 días totalmente diferente a los animales que son los controles. Entonces puede ser que existan muchísimos fenómenos asociados sobre el cronotropismo que vos estás midiendo en ese momento, que quizá no es solamente, digamos, un efecto directo solamente del metimazol o del hipotiroidismo en sí, sino también existe otras evidencias indirectas
que por ahí sería, digamos, más interesante tener en claro, digamos, cómo poder realmente hacer una medición adecuada de ese cronotropismo en un modelo complejo que tiene tantas relaciones, ¿no? No sé si eso lo evaluaron, lo consideraron, tienen experiencia previa en algún otro experimento, en algún otro estudio que hayan hecho. También, sí, realizamos estos animales, no lo presentamos, pero también tienen electrocardiogramas, en los cuales vimos que se induce el ritmo sinusal es normal, no hay arritmias, pero sí se ve esta bradicardia en los animales. No los trajimos los ecocardiogramas, pero también le realizamos, perdón, los electrocardiogramas, pero también se los realizamos a los animales. Ok. Ok, bárbaro. Muy bueno, yo no tengo más preguntas. Muchas gracias.